gestionarlas dependiendo del comportamiento que queramos cambiar, porque si hacemos una cuenta, un vistazo atrás de cómo empezamos estas 13 salas, hablando de cómo cambiar nuestros hábitos, cómo cambiar nuestros comportamientos, bueno, el objetivo sobre todo era cambiar ese comportamiento que queríamos cambiar. Yo, además ayer lo hablábamos, gracias a la ayuda de Jessie, era tomar fruta y mirar ayer lo que os dije, magnético, comportamiento magnético, no voy a mentir, a los que estáis por Instagram, agua y fruta. Aquí lo tengo, mi comportamiento magnético, levantarme y a enseñar el pie por acá para que no me dejéis mentir, las mallas, a los que estáis por Instagram. Mallas y meditación y Clubhouse, así que comportamientos magnéticos funcionan cuando queremos cambiar esos hábitos. Bueno, pues 7 fuerzas he ido compartiendo en estas salas que las vamos a poner en práctica, las vamos a poner en práctica tomando acción en este. Itza se está riendo por aquí por Instagram porque no me ha dejado mentir, ¿verdad? Plátano, agua y mallas. Ya no enseño otra vez mi piernola por aquí por Instagram, Itza, para que no te rías más. 7 fuerzas que nos ayudan a cambiar nuestros comportamientos. Pero el tema es que hay diferentes tipos de comportamientos, que es de lo que vamos a hablar hoy, y sobre todo os voy a poner ejemplos para ver si reconocéis qué tipo de comportamiento queréis cambiar. Porque elegimos uno al principio de estas salas, y los que no estabais desde el principio, bueno, pues podéis ir al grupo de Telegram, Liderazgo 360, que está aquí en la bio de Instagram. Voy a hacer un pequeño resumen de estas 7 fuerzas que ya hemos comentado durante estas salas. El primero, si recordáis, era el aprovechar, ¿no? Hablábamos sobre todo de que tenemos unas fuerzas, esas fuerzas dentro de nosotros y fuera, fáciles, de nuevo, fáciles, como lo que me gusta compartir en estas salas, fáciles de implementar, pero que a veces nos ponemos difíciles, ¿no? Y que es pues como ese vuelo que hacemos con las aves, cuando ves a las aves en el cielo, que unas, bueno, pues están las que aletean delante, ¿no? Y las que se van detrás en ese triángulo, pues van aprovechando esas energías de los aleteos de las aves de delante, ¿no? Y es aprovechar esas fuerzas, esas energías, que es lo que nosotros también podemos hacer para cambiar los comportamientos, y al final con el objetivo de pues encontrar claridad, tener un plan de acción fácilmente ejecutable y sobre todo ser consistente y terminando las cosas que empezamos, que es de lo que vamos a hablar en el masterclass de este jueves y en el reto, es lo que vamos a poner en práctica. Y esas 7 fuerzas, que eran las escaleras, es decir, el compartir por Telegram pues ese ejercicio, ¿no? De tener claro qué es un sueño, de tener claro qué es una meta, de tener claro lo que es un paso, y ese concepto erróneo de lo que es un sueño y de lo que es un peldaño y un paso, porque normalmente lo que pensamos que es un sueño lo ponemos como a muy grandes plazos, y un sueño, para que este comportamiento, estos cambios a tu comportamiento y crear esos nuevos hábitos que te van a llevar a tus metas te funciona, tienes que cambiar ese concepto de que un sueño es aquello que más o menos tienes una meta más o menos de 3 meses y que nunca lo has hecho anteriormente. Un objetivo es aquello que tienes menos de 3 meses y que ya has hecho anteriormente. Y luego están los pasos, que son esos nudos que hablábamos, que nos van a ayudar en nuestra escalada, y que son esos pequeños pasos, ¿no? Nudo en esa escalada, en esos anclajes para subir a la cima, nuestra cima de éxito del 2022, lo que para ti sea ese éxito. Luego hablamos del poder de la comunidad, pues como esta comunidad, y ese día además hacíamos la mentoría grupal, el día 4 de noviembre, lo importante que es rodearte de personas y de comunidades que sigan en tu misma vibra, que te inspiren y que te ayuden a implementar cambios de nuevo de manera duradera, porque cuántas veces hemos hecho cambios, pero lo importante es que sean duraderos. Luego hablamos de lo que es importante o no importante, que aparentemente lo sabemos, ¿no? Pero es compartir la ciencia detrás también para entender, ¿no? Y saber diferenciar lo que es realmente importante de lo que no, porque si no al final todos tenemos muchísimas cosas que hacer, pero la ciencia de cómo diferenciar
Bueno, pues lo que es importante y lo que no. También hablamos de fácil, que creemos que es fácil, ¿verdad? Pero también lo tenéis todo en Telegram. Bueno, pues esa diferencia de cómo discernir entre lo que verdaderamente es fácil y lo que no es fácil y cómo colaborar con esas fuerzas para ponerlo no fácil, valga la redundancia. Porque al final el cerebro, lo que también vimos ayer, es que el cerebro siempre va a ir a por esas cosas que no son fáciles. Luego también hablamos de los neurohacks, ¿verdad? De empezar por la acción, que sí es cierto que la mente crea conceptos, ideas, pero sí es cierto, pues como hoy me va a pasar a mí, dentro de un ratito, no vas a salir a correr solamente pensando, sino verdaderamente tienes que tomar esa acción, te tienes que poner las mallas, te tienes que poner las zapatillas, y es con esa acción con la que yo estoy creando ese nuevo pensamiento de que hoy voy a salir a correr, que estoy creando esa nueva realidad de que puedo salir a correr y que quiero salir a correr. Y es tomando acciones, que muchas veces leemos muchos libros, creamos muchas frases en positivo en nuestra mente, y quiero recordar que Itza nos lo ponía como ejemplo, y efectivamente la diferencia es en pensarlo, soy suficiente, voy a ir a correr, o decirlo en alto. Ahora, según salga de Clubhouse, voy a salir a correr. Esa es la gran diferencia. Cuando comprometes y tienes esa coherencia con tu corporalidad, cuando estás tomando acción, es cuando eso ya estás mandando esos nuevos mensajes. Luego también hablamos de la fuerza de cautivadora, ¿no? Verdaderamente, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te motiva? Verdaderamente, porque si no entiendes tú para qué, verdaderamente, si no entiendes qué es lo que te emociona, y para cada uno tenemos nuestras propias motivaciones internas, bueno, pues al final tu fuerza de voluntad pues no va a durar, ¿no? Hasta la vuelta de la esquina. Y luego estaba la energía del grabado, del bombardeo, de repetir, porque cuando repites, eso lo hablábamos ayer, vas creando esos neuroplasticidad, vas creando esos nuevos caminos en tu mente, y cuando lo haces fácil, con esos pequeños pasos que claramente ya están creando esos nuevos caminos en tu mente, como ese rastrillo en la arena, bueno, pues eso hace mucho más fácil que al día siguiente, cuando quieras hacer lo mismo, bueno, pues tu cerebro ya dice, anda, pues aquí ya hay un comienzo de camino, con lo cual te va a ayudar directamente a que tomes esa siguiente acción. Bueno, pues estas son las 7 energías que funcionan. Pero ¿qué pasa? Pues que tenemos diferentes tipos de comportamientos. Entonces esto es como una caja de herramientas, pero no necesariamente pues cuando estás arreglando tu coche o tu bici, pues utilizas el mismo tipo de herramientas, o cuando estás montando un mueble de Ikea, ¿verdad? Yo creo que todos hemos montado un mueble de Ikea y hemos intentado utilizar las mismas herramientas, y no sé a ti, pero a mí no se me da bien. Ha habido momentos casi momento de divorcio montando muebles de Ikea. Bueno, pues tienes que saber exactamente qué herramienta utilizar, ¿no? Pues esto es igual con los comportamientos. Dependiendo del comportamiento que quieras cambiar, pues tienes que utilizar una de esas fuerzas u otras. Y hay 3 tipos de comportamientos que te voy a compartir además luego en Telegram, para un dibujo súper claro que te va a ser clarísimo. Lo veremos también el jueves y durante esta semana en el reto, y luego en el bonus masterclass del jueves 25, a los que ya estáis en el reto. Vamos a entrar más en detalle, ¿no? De esos gráficos y qué comportamientos, qué hábitos podemos crear y qué fuerzas nos van a ayudar dependiendo del hábito que queramos poner en marcha para cambiar qué tipo de comportamiento, porque hay 3 tipos de comportamientos. Por aquí en el backstage algunos me estáis preguntando sobre el reto. Un segundito, os lo pongo por aquí arriba para quien quiera todavía inscribirse. Las plazas están abiertas, os lo pongo un segundito por acá. Pingueo, estas son las buenas cosas, ¿verdad?, que tiene ahora esta nueva aplicación. Aquí tenéis, para los que estáis escribiendo el reto empieza el jueves 8 de la tarde hora Madrid. A los que estáis ya en el grupo de Telegram, que sois unos cuantos, somos ya más de 50,
en este reto de personas extraordinarias que queréis que el 2022 ya sea vuestro año. Un reto súper sencillo, muy práctico, grabado, lo vais a poder hacer en el momento que queráis con ejercicios súper sencillos y mi acompañamiento todos los días, dándoos retroalimentación de cómo lo estáis haciendo y con 2 masterclass, la de este jueves de bonus masterclass 18, que es cuando empieza el reto, y la del jueves 25, que además aprovecho a decir que está cerquita del Black Friday, así que no digo más porque va a haber sorpresas ese día 25 a los que estéis en el resto, aparte de premios muy jugosos que va a haber también. Bueno, pues hablando de estos comportamientos, ¿no? Aunque las nuevas tecnologías sí que es cierto que están haciendo pues, la vida, toda nuestra vida más entretenida y mucho más eficiente, también es cierto que está perjudicando la salud de muchas personas, ¿no? Los teléfonos inteligentes, las aplicaciones de mensajería, los videojuegos, es decir, toda esta tecnología nos están permitiendo que nos comuniquemos de manera muchísimo más rápida, ¿no? Y que estemos entretenidos, pero también está haciendo que la gente se estrese y se impaciente, ¿no? Y que nos hagamos muchísimo más adictivos. Necesitamos tener esas respuestas inmediatas para lo que antes, el otro día lo hablaba con una persona, dice, qué gusto en aquellos años en los que estabas trabajando y estabas esperando que te contestasen, te devolviesen esa llamada, un cliente o tu jefe o un compañero, ¿no? Y ahora es, oye, que te he mandado un WhatsApp hace un minuto y no me has contestado, ¿no? Esa inmediatez. Y eso es lo que llamamos las tecnologías de la distracción. Están creando nuevos tipos de adicciones. ¿Qué hacía la gente antes? Pues se aburrían y tenían que buscar algún tipo de pasatiempo u otros tipos de entretenimiento. Por eso se dice, ¿verdad?, que había familias numerosas antes, ahora ya no, porque se aburrían, ¿verdad? Lo habremos oído muchas veces, pero ahora verdaderamente no ocurre eso, ¿no? Tenían otros tipos de entretenimiento, ¿no? El leer, el hacer un deporte, el caminar, reunirse con personas y ya no. Las empresas también, ¿no? Cada vez son más inteligentes a la hora de aprender la psicología que hay detrás de cómo distraernos, ¿no? Y les ocurre a los niños en edades cada vez más tempranas. Los padres, yo la verdad que me he resistido, tengo una gamberra de 22 años recién cumplidos y otro de 19 años y sí me resistí hasta los 14, empezaban con el Tamagotchi y tal y ya al final, pues entró el móvil, ¿no? Pero sí es cierto que, pues yo creo que todos hemos pecado, ¿ves? Pocas excepciones de padres y chapeau para aquellos que pueden resistirse porque incluso con COVID, ¿no? Incluso en los colegios como que les han introducido todo el tema del digital para el tema de los exámenes, los deberes, etcétera, etcétera. Incluso no solamente en el colegio, sino los padres, en general, hacen que los niños, yo a veces veo incluso bebés, ¿no? Con ese iPad en el carrito de bebé con sus juegos, ¿no? Pues se los das, sabes que va a estar tranquilo y, que no te va a molestar, entre comillas, ¿no? Con lo que hace verdaderamente que los niños y que luego obviamente las nuevas generaciones sean muchísimo más impacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos creando gente más impaciente y todos somos más impacientes. Pero sin embargo, ¿qué es lo que no ocurre? Para cambiar comportamientos, para cambiar hábitos necesitamos paciencia. Y al hacer que la gente sea menos paciente, pues las tecnologías de distracción, todas estas tecnologías de distracción que yo llamo, pues también están dificultando que la gente se aferre, ¿no?, a las cosas que quieren hacer. No es de extrañar que muchas personas que más han conocido incluso las tecnologías de distracción, como por ejemplo un propio Steve Jobs y otros fundadores de tecnología, de startups, etcétera, etcétera, restringen a sus hijos, seguramente lo habréis oído, restringen a sus hijos el uso de este tipo de herramientas que ellos mismos han creado. ¿Por qué? Porque verdaderamente saben que existe esa adicción. Pero por ejemplo en Steve Jobs es conocido que utilizando la fuerza de ponerlo fácil, restringe este uso de dispositivos a sus hijos, ¿no?, para que verdaderamente la tecnología no les cree esa adicción.
Y resistir esas ganas de jugar un videojuego, consultar el teléfono cuando estamos esperando a lo mejor un semáforo, cuando estamos haciendo una cola, ¿no? Yo creo que ahora ya no ves a personas incluso en la fila de un aeropuerto leyendo un libro, leyendo el periódico, estamos todo el mundo con nuestro teléfono. Es un ejemplo, ¿no? de las personas que quieren cambiar el comportamiento, ¿no? Cuando ves en esa fila de abordar o esperando el tren, esperando el autobús, una persona, bueno, pues que está haciendo otra cosa, por ejemplo, que no es mirar su móvil. Entonces, volviendo a las fuerzas, ¿es posible una solución, estas 7 fuerzas, para ayudarte a cambiar todo lo que quieres que cambiar? ¿Es posible que solo una de estas fuerzas te ayude a cambiar ese comportamiento o esos comportamientos que quieres cambiar? Bueno, pues la contestación verdaderamente es no. Porque, con la mayoría de los libros, y yo he leído muchos libros, estoy segura que has leído muchísimos libros sobre desarrollo, sobre cambio de hábitos, determinar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mayoría de los libros sobre el cambio de comportamiento te dicen que sí, ¿no? Te dicen esas claves y podrías pensar que las 7 fuerzas que te estoy compartiendo pues es lo mismo, ¿no? Te dicen que te van a funcionar. Y la mayoría de los libros pues nos hablan de una cualidad que suele tener la gente con éxito, ¿no? Que normalmente sugieren que si adquieres esa cualidad, pues efectivamente o ese hábito vas a ser como esa persona de éxito, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Que siempre ponemos, normalmente todos sabemos cuando nos referimos a las gentes con éxito. Y una de las soluciones más sencillas es que la gente debe crear esos hábitos. Y pues efectivamente hay que crear hábitos. Y también hay ciencias, ¿no? Detrás de los hábitos y aquí las hemos estado compartiendo. Pero la pregunta es, si es tan fácil, si hay tantos libros de autoayuda, ¿por qué la gente no termina de cambiar sus hábitos? Después de tantos blogs que habrás leído, no sé tú, pero yo muchísimos libros, puesta en práctica, muchísimas cosas. ¿Por qué nos cuesta tantísimo, ¿no? Pues hay 2 razones prácticamente. En primer lugar, aunque la lectura de leer un libro, y ya sabéis que mi primer libro precisamente va de encontrar tu propósito en la vida y es el sistema además que parcialmente os voy a enseñar en el reto, en el masterclass, mucho más que cosas que no están escritas en el libro, en mi libro sobre consecución de objetivos. Enfócate en lo importante, toma acción, ¿no? Pues igual que un libro, igual que un discurso de motivación, lo hablábamos el otro día, ¿no? El típico discurso de motivación de un Tony Robbins, etcétera, etcétera, de un Robin Sharma, de un Victor Coopers, pues te da ese subidón y hace que estés motivado, o motivada. Pues la verdad la motivación no te va a durar mucho, ¿no? Es una de las ideas, ¿no? Que compartí el otro día, que es el neurohack. Verdaderamente el cambio de un comportamiento no empieza en la mente, tratándote de convencer de cambiar. El cambio duradero verdaderamente empieza por cambiar el comportamiento. El plátano con el agua, comportamientos magnéticos, y de nuevo no os voy a enseñar mis zapatillas, pero llevo las zapatillas y las mallas para ir a correr. Es empezando a cambiar ese comportamiento primero, empezando por algo pequeño, creando esos surcos, esa neuroplasticidad, si no lo entiendes, unos surcos como ese rastrillo en la arena, como cuando eras pequeño. Pues lo mismo puedes hacer con tu mente. O hablando sobre estas cosas que estás aprendiendo con tu comunidad, con el grupo, ¿no? Y eso es una de la primera razón, ¿no? Que verdaderamente no es la motivación, sino verdaderamente es tomando la acción. Y luego hay una segunda razón, que la ciencia que nos hablan de los hábitos, etcétera, etcétera, se basa en un principio de hace muchísimos años, de más de 80 años, que se llama condicionamiento, ¿no? Y los investigadores al final estudiaron esas condiciones para que, lo habréis oído mucho, esos típicos experimentos como las ratas, con perdón para los que les den respeto a las ratas, ¿no? Para que las ratas cambiaran su comportamiento, los ratoncitos, ¿no? Y para aprender ese nuevo comportamiento descubrieron que los animales necesitan un estímulo o un desencadenante, algo, una respuesta al comportamiento y un refuerzo, una recompensa, ¿no? Hay varias variables, ¿no?
¿Y esto qué es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, si quisieran también enseñar, por ejemplo, en estos experimentos, por ejemplo, el salir un gato, ¿no? Un gato a salir de su caja, tienen que encontrar algo que el gato necesita, como la comida. Y también van a poner algo como, con ese cambio de condicionamiento que os comento, algún tipo de recompensa, ¿no? Para que el gato también tire de esas puertecitas, ¿no? Que hay en las puertas, ¿no? Para salir de la caja o de las puertas de la casa, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos, de nuevo, hacen que pues, el gato haga ciertos comportamientos pues, por un estímulo, debía tirar de la palanca, que es una respuesta para salir de la jaula y conseguir comida, ¿no? Que es esa recompensa. Entonces tienen que ocurrir un tipo de cosas. ¿Y por qué estos condicionamientos no funcionan para esos cambios duraderos? Porque si el condicionamiento de todas estas, como por ejemplo los experimentos con las ratas, con los gatos, fuera la única solución necesaria, ¿por qué solamente hemos hablado muy poquito de toda la parte de tener una idea o una motivación cautivadora sobre el condicionamiento, sobre ese comportamiento que quieres cambiar? Porque no es la única solución. De hecho, lo que es más importante es saber, para cambiar tus hábitos, meter nuevos hábitos y cambiar los comportamientos, es ser consciente verdaderamente, cautivar, por ejemplo, esa recompensa o esa cautivación, hacer algo que te motiva. Es una de las herramientas, de las siete fuerzas, pero necesitamos más es una herramienta, necesitamos más de una de las fuerzas, ¿no? de esa caja de herramientas que os he compartido estos días para que esos comportamientos se mantengan. Porque dependiendo cómo sean los comportamientos, bueno, pues vas a necesitar unas herramientas u otros. Si tienes, por ejemplo, un comportamiento que es simple, que es automático, pues puedes aplicar una de las fuerzas, que puede ser cautivadora, algo que te motive, y puedes crear ese nuevo hábito. Pero si, por ejemplo, tienes un comportamiento más complicado, que no es tan automático, aunque apliques esa fuerza de cautivadora, motivándote, teniendo una motivación, incluso una recompensa después de cambiar ese hábito, como el comportamiento que quieres cambiar es mucho más complicado, pues te va a ser muchísimo más difícil. Así que verdaderamente lo importante es saber que hay muchísima ciencia detrás de todo esto, pero que diferentes tipos de comportamientos necesitan la combinación de las diferentes fuerzas que hemos comentado. Y hay 3 tipos de comportamientos, verdaderamente, y al final se pueden diferenciar entre los comportamientos que son conscientes y los que son inconscientes, y dependiendo si esos comportamientos que quieres cambiar son conscientes o inconscientes, son más sencillos o más complicados, pues de esta caja de herramientas, de esas 7 energías o 7 fuerzas, pues vas a poder utilizar las que mejor te vayan a dar un resultado. Esa es la gran diferencia. Y la gran diferencia es porque pues, esos comportamientos las haces de manera consciente o inconscientemente, ¿no? Y por eso tienes que aplicar diferentes fuerzas. Por ejemplo, pues cambiar un comportamiento, por poneros un ejemplo, de una buena postura, por ejemplo, frente al ordenador, que ahora mantenemos tantas horas frente al ordenador. Bueno, pues normalmente empezamos a encorvarnos, normalmente empezamos a tomar una mala postura de manera inconsciente, sin ser consciente de ellos. Y eso ¿qué va a dificultar? Pues va a dificultar las fuerzas que vas de esas 7 fuerzas que he compartido, las que tienes que utilizar para tener esa buena postura. O bueno, por ejemplo, la fuerza de ponerte objetivos, o de un sueño, de ponerte objetivos o metas, pues para ese comportamiento inconsciente de que te vas encorvando y vas tomando una mala postura, ese comportamiento que quieres cambiar, pues no te va a servir. ¿Por qué? Porque eres inconsciente. Sin embargo, por ejemplo, motivarte para hacer ejercicio, otro de lo que hablábamos ayer, ¿no? Hoy es un problema totalmente diferente. Solemos ser conscientes
de lo que hacemos cuando queremos ponernos a hacer ejercicio. Necesitamos una motivación para hacerlo en ese momento. Y ahí, por ejemplo, fuerzas como puede ser ponerte un objetivo, ponerte un sueño, un objetivo y unos pasos, sí pueden ser útiles para cambiar este comportamiento porque es consciente. Puedes, por ejemplo, tomar ese primer paso para salir a dar una vuelta, como hablábamos hoy, 2 minutos o 30 minutos. La diferencia al final en cuanto a qué fuerzas, estas 7 fuerzas utilizar, depende de la conciencia de las personas. Cuando estés haciendo algo de lo que tú quieres cambiar y de lo capaces que son los capaces que eres para cambiarlo. Eso es la gran diferencia. El tú saber diferenciar si es un comportamiento consciente o no y si eres capaz. Y ahora vamos a hablar de 3 tipos de comportamientos, que son los comportamientos que hay de la ciencia detrás, que son el comportamiento, yo los llamo el A, B y C, el A, B y C del comportamiento. Te voy a dar los buenos días por aquí a las personas también que se están incorporando por Instagram. Tenemos a Ana, hola guapetona, Itza, tenemos a Lole, a Brea, Mercedes, buenos días, Vidas en Español, buenos días, Delia, qué gustazo, Lunita, Inner Magic, buenísimo, y por aquí os estáis incorporando también por Clubhouse, buenísimo. Así que esa es la gran diferencia. 7 fuerzas, en resumen, 7 fuerzas. Considerarlo como una caja de herramientas y hay que saber diferenciar entre los comportamientos conscientes y los que son inconscientes. Y dependiendo qué comportamiento quieras cambiar, pues vas a utilizar un tipo de herramientas u otras. Y esos nuevos comportamientos solo los vas a poder cambiar si utilizas las herramientas. De nuevo, acordaros del mueble de Ikea, se me está ocurriendo ahora, yo creo que es el gran ejemplo, ¿no? Que de nuevo, dependiendo el mueble, todo este tipo de diferentes tornillos, diferentes herramientas, lo puedes montar perfectamente o puedes crear ahí un auténtico desastre, ¿no? Con el mueble de Ikea. Pues con las energías, con estas fuerzas es exactamente igual. Tienes que elegir los correctos dependiendo del comportamiento que quieras cambiar. Muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Basta con utilizar una de las 7 fuerzas? Hay que utilizar las 7 fuerzas, por supuesto. Cuanto más de estas 7 fuerzas te utilicen, de nuevo, de manera constante para crear esos hábitos, cambiar ese comportamiento y conseguir tus metas, sea a nivel personal o profesional, más fácil te lo vas a poner. Pero, de nuevo, depende del comportamiento que quieras cambiar. Y hay 3 tipos de comportamientos y ahora abrimos micrófonos también para ver qué tipos de comportamientos solemos tener más a menudo y que queremos cambiar, si son los conscientes o los inconscientes. Están, yo los llamo los ABC, de nuevo para poneroslo como súper fácil y fácil de recordar. Está el ABC, que son esos comportamientos automáticos no deseados, tipo morderte la uña, tipo estás a lo mejor en el semáforo y estás mirando el móvil, pueden ser esos tipos de comportamientos automáticos no deseados. Luego están la B en inglés de burning, ¿no? o bola de fuego, quedémonos con bola de fuego, son este tipo de comportamientos que yo los llamo bola de fuegos, que son tipo más relacionados a lo mejor ardientes, están más relacionados con una adicción a fumar, una adicción al chocolate, suelen ser ese tipo de comportamientos. Y luego están los comportamientos comunes, que normalmente ahí es donde tenemos más nivel de conciencia. Y al final la diferencia entre el A, B y C, el automático, ese comportamiento bola de fuego, de burning, ¿no? De que te está quemando, esas suelen ser más adicciones. Y luego están los comunes, ¿no? El hacer ejercicio, sentirme más saludable, crear unas rutinas para el trabajo que me ayuden a conseguir mis objetivos. Y la diferencia entre ellos es el grado de conciencia que la gente tiene sobre ellos, ¿no? Cuanto más consciente sea el comportamiento que quieres cambiar, más fácil va a ser cambiarlo a
al final va a ser el nivel de conciencia. Y os voy ahora a decir, dependiendo el tipo de comportamiento que hayas elegido, que elegiste hace ya, pues, ¿qué? 10 salas, bueno, pues qué tipo de comportamiento, qué tipo de fuerza, perdón, te va a ayudar a cambiar ese comportamiento para que te sea fácil, y lo compartiré en el resumen de Telegram, en el grupo de Telegram, aprovechando a refrescar la sala, los que estáis por aquí en Instagram, en mi bio, Telegram 360, y también el registro al reto y el masterclass de productividad extraordinaria, donde vamos sobre todo a trabajar los neurohacks, vamos a ponernos en acción, porque al final es tomando esa acción es como cambiamos verdaderamente nuestros comportamientos, nuestros hábitos, y como siempre digo, ¿no? El sueño es, y no necesitas hacer nada para conseguirlo. El objetivo ya tiene una fecha y te va a ayudar a conseguir tus sueños, y el hábito o ese cambio de comportamiento es aquello que haces pequeño de manera recurrente y que va a ayudarte a conseguir tus sueños, tus objetivos. Con lo cual el hábito apoya tus objetivos, y tus objetivos te van a ayudar a conseguir tus sueños. Eso es la escalera que llamo, y es lo que vamos a poner en marcha en el masterclass, empezando este lunes. Iba a decir domingo, luego jueves, luego lunes, este jueves, y vamos a ponerlo en marcha en el reto. Así que me encantaría que comentéis, que digáis si de cómo he explicado estas fuerzas estos días, qué comportamiento es el que queréis cambiar. Suele ser más... ¿Tenéis algún comportamiento automático? Morderte las uñas, el mirar el teléfono cuando estás en un semáforo, por ejemplo. ¿Tenéis un comportamiento más B, bola de fuego, esas más adicciones, fumar, ese trocito de chocolate, esas patatas fritas los viernes? ¿O es más tipo C? Es más de esos comunes, ser saludable, hacer ejercicio, porque va a ser muy distinta las fuerzas que tenéis que utilizar. Abriendo micrófonos, ¿cuál es el que queréis cambiar, o cuál es el que se os resiste más? Y a lo mejor ahora compartiéndolo podéis entender por qué. Yo las uñas, Nieve. ¿La uña, Tinoco? Sí, desde chico. Bueno. Desde chico. ¿Sigues a tu edad, con lo joven que eres, sigues con las uñas? Sigo de vez en cuando por ahí todavía mordiéndome las uñas. Un hábito, vamos, que no se me quitó. O sea que ahí tienes tú un hábito, un comportamiento automático no deseado que quieres cambiar. Totalmente. Vale, vamos allá. Ahora te digo qué fuerzas puedes utilizar para ayudarte a quitarte. Aparte una torta que de vez en cuando viene bien, en la mano. Pero voy ahora en serio, voy a compartir qué fuerzas te pueden ayudar. Tinoco, tenemos fuerzas automáticas, no deseadas. Vale, fenomenal. ¿Qué has intentado, Tinoco? Pues en su día mi madre me echó para historias de estas que te echan en las uñas para que te amargues. Yo las cogía, las mordía con el pico de los dientes y me las seguía mordiendo. Mi padre, cuando menos me lo esperaba, me daba la bofetada en la mano. Pues como soy muy fuerte, pues ni por esa. De todo, has intentado de todo. Muchas gracias. Pasa mucho las uñas, pues efectivamente el mirar el móvil, ya tener esa adicción, son pequeñas adicciones, ¿no? O pequeños comportamientos automáticos. Luego está más la bola de fuego, que yo llamo, que son esas adicciones. Muchas gracias, Tinoco. Los comunes suelen ser más comunes, que son el hacer ejercicio, sentirme saludable, tomar más fruta, etcétera, etcétera. Pueden ser del trabajo, tener esas rutinas de microbloqueo o incorporar esas rutinas, ¿no? de a lo mejor ser más productivo, incorporar esas rutinas para terminar lo que comienzo, ¿no? Que también nos pasa mucho el comenzar, pero no necesariamente terminar. Yo, por ejemplo, y mira que lo intento, como muy deprisa, y es como un hábito, una forma de comportamiento que es consciente, o sea, no entraría a lo mejor
pero voy como el del morderte las uñas, ¿no? Que la gente también es consciente que se las muerde, pero es como que no lo puedes evitar. Pues sería algo así. A ver qué fuerza tengo que aplicar. Bueno, buenísimo, María Pilar. El comer deprisa además suele estar ligado a emociones. Suele estar ligado a emociones y las relaciones que solemos tener con una comida o con las situaciones relacionadas con la comida. Dependiendo en qué ambiente a veces hemos tenido, no digo que sea tu caso, pero dependiendo el ambiente en el que hemos tenido esas comidas familiares, etcétera, etcétera, bueno, pues también nos crean ciertas emociones que se nos quedan ahí de pequeños relacionados con la comida, y puede ser el comer muy lento, puede ser el comer muy deprisa, y nuestra propia relación a veces con la comida. Muchas gracias. Yo tengo una compañera que hace tiempo que no la veo, que tenía que masticar 75 veces cada cosa que se ponía en la boca. Imaginaros que efectivamente dicen que es muy saludable, ¿no? Pero era por su relación con la comida y las emociones que tenía asociadas, fíjate, a la comida. Totalmente lo contrario. Bueno. Buenos días, Nieves. Buenos días, Sandra. Pues yo tengo algo que me gustaría corregir, y es que, pues no sé si alguien más tendrá eso, pero es algo que me ha acompañado siempre, y es que yo tengo una cita o tengo una planificación a una hora que tengo que salir y me gusta llegar puntual, pero tengo un problema, y es que no sé por qué me encanta la adrenalina de salir con el mínimo tiempo para llegar. Entonces, o me llaman, o tengo que hacer un email, o el desayuno, o el perro, o lo que me voy a poner, o lo que invento, lo que sea, que luego, en algunas oportunidades, bueno, o hay una cola, o te pasa algo y llegas tarde, que no siempre es, pero es como una adrenalina de que por una u otra causa termino saliendo con el tiempo justo, y bueno, me encantaría corregir eso. Puntual, la adrenalina, tu cuerpo necesita ese chupito de adrenalina, ¿no? Vale, bueno, pues también eso está relacionado puede estar relacionado con emociones, de por qué necesitas, o para qué, mejor dicho, necesitas esas emociones, ese chupito de adrenalina en tu cuerpo. Si recordáis, en una sala hablamos de esos chupitos que nuestro cuerpo genera, de nuestro propio cuerpo, ¿no? La dopamina, la adrenalina, la serotonina. Entonces, dependiendo de lo que tu cuerpo necesite, tus emociones necesiten, al fin y al cabo, pues tú vas creando tus propias reacciones, tus acciones y tu resultado, ¿no? Entonces sería interesante el indagar ahí un poquito esa adrenalina, para qué la necesita, para qué te la está pidiendo el cuerpo, o qué es lo que estás intentando evitar. También sería importante, ¿no? Pero bueno, ahora voy a compartir qué fuerzas pueden venir bien para cada una de las cosas. No sé si Ros, estabas dando al micrófono. ¿Me ha parecido? ¿Sí? Buenos días, Ros. Buenos días. Mira, yo he batallado con la categoría B en el área del azúcar. No sé si te he oído bien, disculpa, ¿puedes repetir? No sé si he sido yo o ha sido tu micrófono, si te importa. ¿Me escuchan? Ahora sí, a lo mejor he sido yo, si no te importa repetir para asegurarme que te he entendido bien. Sí, mira, yo he batallado mucho con la parte del azúcar. He logrado dejarla un poco, pero luego regreso casi inmediatamente. Vale, pues ahí serían más ese comportamiento, esa bola de fuego, ese tipo de adicciones, ¿no? Llamándolo adicción de alguna manera, ¿no? El chocolate, mi marido es exactamente igual, tiene
una adicción al chocolate total, o se lo quita del medio o verdaderamente no se puede quitar de ello, no puede parar, la verdad es que no puede parar, le pasa lo mismo. Bueno, pues eso sería una bola de fuego, un burner, ¿no? Algo que verdaderamente te crea esa adicción. Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias. En resumen, al final, si quieres cambiar esos comportamientos automáticos, lo que te va a ser más fácil va a ser utilizar lo que es lo fácil, hacer cosas fáciles, y lo que es arraigándolos, repitiéndolos. También puedes utilizar los neurohacks. Haré todo el resumen de nuevo por el grupo de Telegram, así que no estáis, y a los que no estabais en las salas anteriores, pues iros al grupo de Telegram, porque ahí van a estar todos con todos los ejercicios para que entendáis un poquito mejor, ¿no? Y si es posible, puedes utilizar, por ejemplo, los neurohacks y algo que sea cautivador, algo que sea motivador, ¿no? Pero verdaderamente no te va a ayudar ni perjudicar utilizar otras fuerzas, ¿no? Para cambiar comportamiento, que son las más conscientes, ¿no? Entonces, los automáticos, que son los no deseados, por aquí, perdona, Delia decía por Instagram, también se me olvida mucho lo que pendiente, por ejemplo, ir al banco o la rutina de la casa, se me va el tiempo rápido y termino haciendo nada. Bueno, pues eso puede ser una mezcla efectivamente de consciente e inconsciente. Vamos a hablar primero de los automáticos, de los comportamientos automáticos no deseados, ese morderse las uñas o los labios a veces de forma inconsciente, ¿no? Coger el teléfono de forma inconsciente totalmente en los semáforos. Ese comportamiento automático es algo que hacemos sin ser conscientes. Es casi imposible que nos detengamos, ¿no? Porque a veces te das cuenta y estás mordiéndote, mirando el teléfono, mordiéndote las uñas, como nos comentaba Tinoco, ¿no? Y no somos conscientes de que la estamos haciendo. Y estos comportamientos automáticos normalmente se producen automáticamente, normalmente en las mismas situaciones o condiciones. Bueno, pues cuando a lo mejor estamos aburridos, estamos nerviosos, tenemos que hacer una ponencia, es decir, en ciertas, si lo miras, por ejemplo, en el caso de Tinoco, si miras cuando te empiezas a morder las uñas, seguramente sea en algunas condiciones, en situaciones o condiciones similares. Y una de las formas más fáciles de cambiar este comportamiento automático es utilizar el condicionamiento, la energía del condicionamiento. Porque, por ejemplo, coger inconscientemente el teléfono mientras esperas un semáforo, o coger una guitarra, ¿no? A lo mejor, y empezar a tocar una serie de música sin pensar verdaderamente, son comportamientos automáticos, ¿no? No somos conscientes cuando lo hacemos. Puede ser un reflejo, a lo mejor incluso, como puede ser estremecerte cuando te tiran algo a la cara, o un comportamiento repetitivo, ¿no? Como morderte estas uñas, las patatas, las bolsas de patatas, como me pasa a mí los viernes. Están muy arraigados al cerebro y son difíciles de cambiar. Esa es la gran diferencia. Son inconscientes, están muy arraigados. Ya has creado ahí un surco y están muy arraigados a tu cerebro. Y como la gente no es consciente de cuando hace algo de forma automática, no va a funcionar las fuerzas que requieran que seas consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Cuando quieres cambiar, como puede ser la de las escaleras, crearte unas metas o unos objetivos, porque no eres consciente, con lo cual, ¿cómo te vas a poner esos objetivos, ¿no? No van a utilizar, ¿no? Porque a no ser que seas consciente, pues efectivamente no puedes tú conscientemente utilizar esas fuerzas. No te van a hacer daño, pero no te van a ayudar realmente. Por ejemplo, no importa lo importante que sea, por ejemplo, para Tinoco, el morderse las uñas en algunas situaciones, a lo mejor incluso cuando está en el público o cuando está con clientes, no vas a poder dejar de hacerlo hasta que seas consciente cuando lo haces. Pero cosas, por ejemplo, de ponerte cosas fáciles, esa fuerza de hacer las cosas fáciles sí te van a funcionar cuando te estás mordiendo las uñas. Como puede ser, bueno, pues si te pones unos guantes, a ti te pusieron, por ejemplo,
ese pinta uñas que sabe fatal, que yo también se lo puse a mi hijo, especialmente cuando era pequeño. Bueno, pues ese tipo de cosas te van a funcionar. Unos guantes, también hay gente que tiene esa manía de meterse el dedo en la nariz. A veces, bueno, pues ponerse unos guantes, ponérselo fácil, te pueden ayudar. Estos comportamientos automáticos suelen ser inconscientes y por lo tanto hay que tratarlos con esa ciencia, ¿no? De cómo crear comportamientos inconscientes, que al final es el fácil y el arraigado. Utilizar algo fácil que te resulte, puede ser efectivamente pues como lo de las pintaúñas, y puede ser incluso con unos guantes, y puede ser luego con arraigado, es decir, acostumbrarte, crear esos surcos para arraigar esa nueva rutina, que puede ser efectivamente ponerte unos guantes, puede ser ponerte unos guantes, el pinta uñas, puede ser cambiar las uñas por unas palomitas, cambiar las uñas por unas pipas, que luego podemos pues ver cómo quitar esa otra adicción, porque puede ser otra adicción. Y los que verdaderamente las energías, las fuerzas que te van a ayudar a cambiar estos comportamientos automáticos, va a ser, os lo compartiré luego en el grupo de Telegram, pero muchos habéis visto el otro día en la mentoría grupal el muñeco cabezón, ¿no? Que entendemos que está en nuestra cabeza, está el consciente, luego está la parte de la corporalidad, donde están todas nuestras emociones. Pues ahí todas vuestras emociones os voy a compartir ese dibujo, y en los masterclass y en el reto vais a entenderlo más visualmente. Vais a ver dónde están esas 7 energías que tienes dentro, y verdaderamente para esos comportamientos automáticos el que más te va a utilizar, si tienes ese comportamiento automático, uñas, teléfono, etcétera, etcétera, es hacer algo, utilizar una fuerza que sea fácil, y sobre todo hacer algo que esté arraigado, que lo puedas arraigar, que lo tengas, que lo crees esos surcos en tu mente como repetición. Eres tú el que tienes que encontrar verdaderamente lo que te va a funcionar. Te puede utilizar, por ejemplo, los neurohacks también, empezando con tu corporalidad. Te puede también funcionar lo cautivador, el motivarte, pues también, ¿no? Pues dándote una recompensa cada vez que has estado en esa situación de tensión, por ejemplo, y has conseguido no morderte las uñas. Por aquí nos dicen en Instagram también, mi abuelita nos ponía ajo en las uñas para dejar de comerlas. Pues ya sabes, Tinoco, ajo también te va a funcionar. Así que la fuerza yo me la mordería hasta con el ajo, Nieve. Es que un poquito de ajo, sobre todo si está rehogado, puede ser hasta contraproducente, ¿verdad? Puede ser contraproducente. Yo sabes que estoy tomando conciencia, porque realmente cuando yo me muerdo las uñas, al principio cuando era chico sí me las mordía por nervio. Estaba nervioso y me mordía las uñas. Hoy en día no me las muerdo por nervio, porque los nervios los controlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando me noto la uña, que me la noto así una mina que pincha, ¡pum!, allá voy. Bueno, pues ahí lo importante, has dicho algo súper importante, que es estás empezando a ser consciente. ¿Vale? Entonces ahí es la diferencia, dependiendo si eres inconsciente, si es automático o ya empiezas a ser consciente de ello, ahí va a ser las diferentes fuerzas que puedes utilizar. Las más difíciles es cuando somos inconscientes, como los automáticos, pero cuando ya empiezas a ser consciente ya puedes empezar a utilizar otro tipo de fuerzas. ¿Vale? La técnica que se me está viniendo a la cabeza es tener una lima continuamente, que me las vaya limando y así las tengo suaves y no atacarlas. No, pues ese tipo de cosas, el pintártelas, los guantes, el cortártelas, a lo mejor decir, pues todos los domingos las voy a cortar y las voy a limar. Por ejemplo, puede ser otra de las cosas. Puedes tener algo en la mano, porque normalmente eso es nerviosismo, con lo cual en vez de mordértelas puedes tener un bolígrafo, puedes tener una bola antiestrés. Póntelo fácil. Ahí el fácil te va a funcionar mucho. Piensa en tus rutinas, piensa en cuánto, y analiza un poco cuándo te funciona para ponértelo fácil y repetirlo. Entonces, los domingos me las corto, me las limo, y además voy a llevar siempre, por ejemplo, conmigo una bola antiestrés.
¿no? Con lo cual, si estoy nervioso, en vez de mordérmelo, voy a estar, ¿no? Que a lo mejor si estás en una reunión, etcétera, etcétera, bueno, pues es más fácil, ¿no? Tener la típica bola antiestrés y empiezas a jugar con ella. Itza por aquí nos dice que tiene un comportamiento automático en Instagram de que haré algo y cuando lo voy a hacer hago otra cosa y después otra y otra. Y luego la que inicialmente quería hacer la dejo de última. Tengo la sensación que hago todo a la vez, bueno, al mismo tiempo. Recuerda, Itza, lo hablaremos, para comerte un elefante mordisquito a mordisquito. No te puedes comer, puedes hacer de todo, pero no todo a la vez. Y al final lo importante es saber qué es lo prioritario y qué es lo que verdaderamente te está acercando a lo que tú quieres conseguir, a tu objetivo final, qué es lo que te motiva. Ahí está la fuerza cautivadora de la motivación. Ya lo hablaremos también más. Muchas gracias por compartirlo. Luego están los comportamientos ardientes, ¿no? Esos comportamientos, la B, el comportamiento B, que es la sensación de tener ese impulso, ¿no? Irresistible de hacer algo. Y aunque los comportamientos automáticos son más arraigados, como el comerse las uñas, porque la gente lo realiza de forma automática y sin ser conscientes de ellos, los comportamientos ardientes, la bola de fuego, son los segundos más arraigados que nos cuesta cambiar, porque son pensamientos sobre lo que nos resulta imposible no actuar. Ahí estamos ya metiendo al pensamiento también, porque la gente puede sentir que no puede evitar seguir con esos comportamientos de quema, esa adicción al chocolate que comentaba esta Ros, esa adicción a lo mejor a las patatas fritas, en mi caso los viernes, porque la uno a una sensación, ya estás pensando, ya estás sintiendo y sientes que no puedes evitar el evitarlo, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Y la gente suele sentir que no puedes evitar, ¿no? Seguir con estos comportamientos de bola de fuego, de quema. Pero la capacidad de al menos ser consciente de ellos, de cuándo los está realizando, es lo que nos va a diferenciar de los comportamientos automáticos. O sea, en el comportamiento ardiente, el del chocolate, el de las patatas, el de las adicciones, ahí ya empiezas a ser un poco más consciente. Automático eres casi inconsciente, excepto Tinoco, que ya empieza a ser consciente, ¿no? El comportamiento ardiente es difícil también de quitar. ¿Por qué? Porque está con una sensación, con unos pensamientos, pero ya empiezas a ser consciente, con lo cual empiezas a tener mucho más control de lo que quieres hacer. Una adicción, un antojo, una obsesión, de fumar un cigarrillo, o incluso adicciones del correo electrónico, como estaba comentando antes, suele ser un ejemplo de esa conducta quemante, ¿no? Seguramente conocéis a gente que le queman los correos electrónicos. Tienen, igual que un chocolate, unas patatas fritas, hoy en día esas adicciones a la tecnología son esos comportamientos ardientes, esos comportamientos de bola de fuego. Ejemplos de comportamientos, pues eso, ese correo electrónico, ese WhatsApp, ese chocolate, esas patatas, a lo mejor ese comer rápido, la comida puede pasar. Y para los comportamientos de quema, que lo compartiré luego por el grupo de Telegram, ¿qué fuerzas funcionan? Funcionan mucho, de nuevo, el fácil, ponte lo fácil, es decir, cosas que pueden hacer. Bueno, te gusta el chocolate, pues no tengas chocolate en casa. Te gustan las patatas fritas, no compres patatas fritas, de sentido común, ¿no? Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? También va a funcionar mucho el tenerlo en grabado, ¿no? Tenerlo esa repetición. Empieza con esos neurohacks a tomar acción para grabarlo en tu mente y para repetirlo. Cuanto más veces mejor. Bueno, que puede ser incluso pues sustituir ese chocolate por alguna otra comida que que sea un poquito más saludable para ti. Luego también lo que puede funcionar pues son los neurohacks y las motivaciones. Los neurohacks, de nuevo, tomando acción, es decir, si tú ya eres consciente de que efectivamente pues puedes tener esa adicción, por ejemplo, al cigarro, lo que puedes hacer es, por ejemplo, unirte a una comunidad de gente que ya no esté fumando, esté dejando de fumar, incluso darte una recompensa. ¿Qué es lo que no funciona? Pues las metas, los objetivos. ¿Por qué? Porque
las escaleras, las metas objetivos no funcionan. ¿Por qué? Porque eso es muy consciente, con lo cual, como tú ya tienes esas emociones ahí arraigadas y esas adicciones, esa fuerza no te va a funcionar. ¿Cuál no te va a funcionar tampoco? Saber si es importante o no. ¿Por qué? Normalmente, incluso para dejar de fumar, aunque sabemos que no es bueno para nuestra salud, normalmente no lo dejamos. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Por qué? Porque está arraigado a nuestras emociones. Pero sí nos va a funcionar ese pequeño paso, ponértelo fácil, dejarte la cajetilla en casa, no compres el chocolate, no compres esas patatas fritas, ¿vale? Y si te va a funcionar mucho el repetirlo de manera constantemente. Y luego los otros comportamientos que son los comunes son los que intentamos cambiar, ¿no? Que son los que estamos motivados nosotros mismos, somos conscientes, queremos hacer ejercicio, queremos estar más saludables, queremos ser más productivos. Y en comparación con comportamientos automáticos y las conductas ardientes que llamamos, somos mucho más conscientes, con lo cual los problemas de comportamiento común normalmente suelen ser por falta de motivación, como estar demasiado cansado para hacer ciertas cosas, sentirte agotado, no encontrarte una motivación. Y no se produce de manera inconsciente, por lo que necesitamos algo más que fuerzas de las que utilizamos para los comportamientos, digamos, automáticos, ¿no? y de los de bola, porque efectivamente no se producen de forma inconsciente, somos conscientes, con lo cual ahí ya estamos conscientemente eligiendo lo que hacemos o lo que no hacemos. Para cambiar estos comportamientos es necesario, para los conscientes, fíjate, es necesario utilizar muchísimo más de las fuerzas, de las 7 fuerzas, que cuando la gente es inconsciente. Así que para los que son los comunes, por ejemplo, si estás intentando seguir una rutina de gimnasio, que quieres ir a un gimnasio que también vayan tus amigos, por ejemplo, en la comunidad. Si es la primera vez que haces ejercicio, por ejemplo, quieres empezar una nueva rutina de ejercicio con un pequeño paseo de 20 minutos, 30 minutos, como ayer nos decía Jessie. A lo mejor quieres firmar un contrato, por ejemplo, con un gimnasio, que son las escaleras, esos objetivos. Conseguir meditar, por ejemplo, también es un ejemplo, lo comentábamos ayer, de un comportamiento común, ¿no? Pues es algo que puedes hacer de manera gradual. Y para los comunes, por ejemplo, las fuerzas que utilizan se pueden ayudar, porque ya eres consciente, son las fuerzas de las metas, de los objetivos y de los pasos, porque tú eres consciente, tú vas a decidir. También la fuerza de la comunidad, por ejemplo, el compartir ese nuevo hábito o ese nuevo cambio de comportamiento que quieres introducir en tu vida. Eso ayuda también la comunidad, o estar en un grupo que esté eligiendo conscientemente cambiar esos hábitos. Lo importante también y lo fácil en los comportamientos conscientes, si puedes utilizar las 7 fuerzas, mucho mejor. Te va a ayudar a saber lo que es importante, que lo vimos el otro día en la sala. Te va a ayudar muchísimo. Ya terminamos, que son las 9:01. Saber cómo utilizar los neurohacks, tomar acción, te va a ayudar muchísimo diferenciar lo que es fácil y lo que es difícil. Y te va a ayudar muchísimo también el motivarte aquí y el repetir. Entonces, en los conscientes, porque eres tú quien estás eligiendo ahí, cuantos más de las fuerzas puedas utilizar, muchísimo mejor. En los automáticos, sobre todo, ponértelo fácil y repetir. En los bola de fuego, en los que son más adictivos, ahí lo que te va a utilizar es de nuevo fácil, te va a utilizar también el repetición y te va a ayudar también el motivarte, ¿no? El darte una recompensa y utilizar la acción, el empezar con los neurohacks. Y en los que son comunes, porque ya estás utilizando tu cerebro consciente y eres tú el que eliges o no eliges, ahí las 7 fuerzas te van a ayudar. Así que luego lo compartiré en el grupo de Telegram, porque además tengo unos gráficos que os van a ayudar muchísimo para entender, dependiendo el tipo de comportamientos, esos 3 comportamientos, automático, bola de fuego o comportamiento común que quieras cambiar, cuáles de las 7 fuerzas te van a ayudar.
Así que mañana seguiremos hablando ya, porque mañana es el día antes del comienzo del reto, de cómo aplicar todas esas energías ya aplicadas, sobre todo con neurohacks, a ponerlo en acción. Y 9:03 de la mañana, nos hemos pasado unos minutitos, pero era muy importante que conozcáis todas estas fuerzas, y mañana, si tenéis más preguntas, por supuesto las vamos a contestar, pero es muy importante: 7 fuerzas, 3 comportamientos, y saber que esas 7 fuerzas es tu caja de herramientas y que la puedes utilizar para diferentes comportamientos, pero que no todas las fuerzas te van a ayudar a cambiar los comportamientos, y es por lo que a veces nos cuesta tanto crear hábitos, por eso nos cuesta tanto a veces cambiar nuestros comportamientos. Bueno, pues vamos a terminar con una palabra ya para que nos mantenga hablando de fuerza y de energía, con la energía a tope en el día de hoy. Gracias. Tomar conciencia de nuestros comportamientos. Buenísimo. Querer de verdad. Foco, por aquí me dicen también en Instagram, efectivamente, foco, conciencia. Muchísimas gracias a todos. A lo largo del día comparto en resumen los gráficos por el grupo de Telegram, lo podéis ver aquí en el enlace, Liderazgo 360. Muchísimas gracias. Y bueno, a los que estáis preguntando por aquí por Backstage, aquí arriba os dejo también en Instagram y aquí en Clubhouse el enlace al reto, por si efectivamente queréis encontrar esa.